Muy buenas noches, amados hermanos. Damos gracias a Dios que podemos retomar esta noche. Primero que tenemos la oportunidad y la vida para retomar esta noche nuestra lección número 10, interpretación semántica, gramatical e histórica en nuestro curso Hermenéutica, el método. Vamos a la segunda parte y conclusión de ese análisis detallado que veníamos haciendo, mostrando, dando un ejemplo de cómo debemos tomar un texto e ir viendo las diferentes cualidades, las diferentes características que el texto tiene, buscando el significado real, el significado total, pleno que pueda tener para extraer de él para nosotros también un significado. Así que damos gracias a nuestro Dios que nos da la oportunidad de retomar allí donde dejamos la semana pasada. Voy a ubicarme aquí en la presentación en lo que faltaba, que sería esto que ven en pantalla, que es el texto en griego con su traducción abajo, los verbos y la traducción limpiaos, la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois, sin levadura. Luego tenemos la misma oración, pero ahora en un análisis gramatical completo. En este análisis gramatical completo, tenemos entonces que dividir esta oración en tres cláusulas. Yo no voy obviamente, a dar ahorita una clase de gramática, mucho menos de gramática en griego del Nuevo Testamento, pero lo que quiero que vean es que, claro, tomará tiempo que nosotros estudiemos el idioma griego del Nuevo Testamento, la versión que se utilizó en el Nuevo Testamento, y que podamos desarrollar un conocimiento más profundo, aunque sea básico, de lo que tiene que ver con las reglas gramaticales. Pero yo, yo quisiera pensar que todos nosotros haremos el esfuerzo, que lo intentaremos, que tendremos obras que nos ayuden en ese sentido. Como dije el otro día, podemos comprar libros online, podemos también ver videos, que todavía es mucho más llamativo. De pronto se nos queda más de información porque nos explican, mostrándonos imágenes, dándonos ejemplos, que puedes no solamente oír, sino ver cómo se desarrolla, cómo se que analiza, cómo se aprende también el alfabeto del griego del Nuevo Testamento. Sería bueno que todos nosotros, como estudiantes de una escuela de predicación, le diéramos mucha seriedad a eso, porque esto nos ayudará, hermanos, a que cuando alguien trate de malinterpretar un texto de la Escritura y sea un texto complicado, un texto que se puede prestar para que le traten de dar un significado que nunca tuvo, nosotros podamos desarmar rápidamente esa doctrina a través de un análisis, aunque sea somero, aunque sea superficial. No tiene que ser algo tan académico, no tiene que ser algo tan erudito, simplemente que maneje usted algunos conceptos, que pueda tomar un interlineal griego en las manos y por lo menos pueda identificar las palabras. A veces podrá ver una palabra y, como conoce el alfabeto, podrá deletrearla, en griego me refiero, ¿no? Pero no saber el significado, pues tendrá que ir al léxico y buscarlo. Tendrá que ver abajo, si es un interlineal, también la traducción, pero por lo menos identificarlo. Entonces todo eso lo va a poder hacer si se pone las pilas, como decimos acá en Panamá, o se pone, sí, bueno, creo que, pero retomamos. Decía que cuando llegue la oportunidad, cada uno de nosotros, espero que podamos darle mucha importancia a esta parte del estudio, lo que tiene que ver con el idioma original y la gramática, porque nos será de gran ayuda. Decía también que no vamos a hacer un análisis hoy totalmente de lo que es la gramática y lo que es cada detalle. Por lo menos vamos a dar algunas ideas básicas, pero no nos vamos a adentrar tanto, porque al final nos terminemos confundiendo y desviando del punto principal, porque debemos tener primero la base de estudiar este idioma con tantas ayudas que hay. Creo que lo último que decía era que ahora tenemos la oportunidad de estudiar por YouTube estos temas, que yo no tuve esa oportunidad en mi juventud,
y he estado revisando algunos que se ven bastante interesantes, bastante dinámicos, y yo creo que se puede aprender aún más fácil, que es lo que me tocó a mí en el momento, que de manera autodidacta, porque todavía pues esto no es una materia formal en la escuela donde estudié, pero entiendo yo que todavía no es formal, pero también uno tiene que poner responsabilidad, y es lo que digo, yo no les voy a dar acá un curso de griego ni hebreo, porque en primer lugar tendría yo que terminar esos cursos, dominarlos como un maestro, como un profesor, para entonces decir que voy a compartirlo con ustedes con toda autoridad. Yo simplemente soy alguien que de manera autodidacta tomó los libros, los estudió y manejo conceptos básicos, bastante básicos. Para decirles que de los libros que inicié, ninguno lo terminé. Entonces, al final no es algo que, gracias Carlos, al final no es algo que vamos a dominar tampoco, ni es necesario que dominemos como unos eruditos. Ojalá que sí, ojalá que pudiéramos estudiarlo a ese nivel. Pero si no, que por lo menos tengamos ciertas nociones fundamentales, porque van a ser muy importantes, como lo vamos a ver en el contenido de nuestra lección hoy. Noten que, volviendo acá a la presentación anterior, que tenemos tres cláusulas dentro del mismo texto. Ese texto que estuvimos viendo en la primera presentación. Limpiaos la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois sin levadura. Esta sería la traducción literal, interlineal del texto griego. Y luego, en la segunda presentación, vemos que esa oración se divide en tres cláusulas. Una cláusula que es principal e independiente y dos cláusulas que dependen de la primera como la principal. La segunda declara el propósito y la última declara la manera. Entonces, como decía, solo voy a dar ciertas explicaciones fundamentales y vamos a también dar algunos ejemplos para que podamos, solamente lo único que quiero es, no que hoy salgan, decía, hablando griego kini o griego koiné de aquí, sino que tengamos la idea de que si nos diéramos a la tarea de estudiar por lo menos lo fundamental y lo básico, cuánto más podríamos extraer de los textos de la escritura, cuánto más. Entonces vamos a analizar esta situación de las cláusulas y, como pueden ver, de la relación que algunas frases tienen con la frase anterior o la frase que le precede. Vamos a hacer un análisis gramatical muy básico de Primera de Corintios 5:7, la primera parte. Cada una de las tres cláusulas tiene el pronombre de la segunda persona del plural. El término humeis, que es vosotros, va a ser el sujeto. No se dice vosotros en el texto original, pero es tácito, ¿no? Se sobreentiende que él está hablando a sus lectores. Y se entiende el sujeto también por la forma del verbo en griego. Otra vez, no está dentro del alcance de nuestra lección que hoy hablemos de desinencia y forma verbal y todo eso, que si leen los manuales luego entenderán a qué se refiere, pero por hoy les tocará confiar en mí, que les digo que he investigado y la forma del verbo pues nos permite entender que el sujeto es vosotros. El antecedente del pronombre es la iglesia de Dios que está en Corinto, porque esta es la que se menciona en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Ahora, viene aquí un verbo importante, ekazárate. Ekazárate es el verbo limpiaos. Este verbo está en el modo imperativo y su objeto es el término sumen o sumen, que encontramos allí, que se traduce en nuestras versiones como levadura. Término que está modificado por otro. Ese otro término que lo modifica es palayan, que es un término que habla de una levadura vieja. Bien, la primera cláusula, tomada como un todo, informa el mandamiento de Pablo para la iglesia en Corinto. ¿Cuál era el mandamiento? Limpiarse de la vieja masa.
El modo imperativo es el modo de la voluntad y expresa la apelación de la voluntad de aquel que está sobre todos nosotros a través de Pablo, sobre la voluntad de todos aquellos que leemos, primero los hermanos en Corinto, que fueron quienes recibieron en primer lugar la carta. Sin embargo, no debería asumirse o suponerse que el imperativo griego siempre lleve la fuerza de un mandamiento. Aquí tiene la fuerza de un mandamiento, pero no siempre. Otra vez, los demás ejemplos y variaciones del significado imperativo lo podrán ver cuando se dediquen a estudiar un curso básico que ya dije, les recomiendo mucho en YouTube en lugar de los libros porque los libros está mucho más complicado. Considere también que en nuestras versiones, en la Reina Valera de 1960, que será la que utilizaremos la mayoría aquí, está la palabra pues, pero esa palabra, como pueden ver en la gráfica, regresando un poquito, esa palabra no se encuentra en el original. Aquí está el texto griego íntegro de nuestro pasaje y no incluye ningún término que se pueda traducir como pues. Bien, ¿qué pasa? Las palabras como por lo tanto, por eso, así que, la manera que, consecuentemente, generalmente introducen conclusiones. Y debido a su uso o a su función tremendamente importante como palabras de conexión, siempre deberían recibir cuidadosa atención. Por lo tanto, hace bien o hizo bien el traductor en aquella época, en esta traducción de o en esta versión de colocar el término pues, porque da la idea de lo que está haciendo Pablo, llevando de su afirmación luego una conclusión que lleva una conexión. Y hablando de conexión, vemos una conjunción, que es el término hina, que se puede traducir qué o para qué, y que introduce ahora la segunda cláusula que, como mencionábamos, es una cláusula de propósito. La función de una cláusula de propósito, obviamente, es expresar el objetivo de la acción que indicaba el verbo principal. Este objetivo puede ser de naturaleza deliberada, es decir, a propósito. Puede tratarse de un asunto de dirección general, o sea, se dan muchas instrucciones y dentro de esas instrucciones debe cumplirse con esta acción, o simplemente de resultados esperados. Aunque no se diga directamente, pues la persona que nos está hablando espera que con lo que nos está diciendo nosotros realicemos esa acción como una reacción natural. El hecho de que el verbo principal en este caso es un mandamiento apostólico, además de otra información contextual, indica que el objetivo expresado por el término hina aquí es de naturaleza deliberada, porque Pablo está dando un mandamiento. Bien, se entiende que el sujeto de la cláusula de propósito es, otra vez, humeis, vosotros, y se incluye en la forma de la segunda persona del plural, del verbo eimi. El verbo eimi es el verbo soy, pero en nuestro texto aparece ya como ete, porque es una forma del verbo, ¿no? El cual en el modo subjuntivo, que también otra vez, cuando estudiemos gramática, veremos todavía una mayor explicación en mayor detalle, pero en el modo subjuntivo tiene esta forma, ete, que se traduce podáis. ¿Para qué podáis? El modo subjuntivo es el modo de la probabilidad. Este asume la irrealidad, o sea, se asume que aún no se ha llegado a ese propósito, se va camino a él. O se habla de una acción que no ha ocurrido, por decirlo en otras palabras. Por lo tanto, la iglesia corintia aún no se había convertido en lo que Pablo describe en el complemento, o como se le llama en gramática, el predicado nominativo de este verbo. Ese complemento es la frase neon furama, que se traduce nueva masa. Así que la segunda cláusula expresa el propósito u objetivo declarado del apóstol Pablo. Su mandamiento para la iglesia de limpiarse de la vieja levadura en la primera cláusula se da para que la iglesia pueda ser una nueva masa. Ahí está el objetivo o el propósito. Eso me lo está diciendo el griego. A veces también me lo dice el español, pero sobre todo a mí me va a interesar en el análisis gramatical el idioma que eligió el Espíritu Santo para revelar
esta instrucción. Ahora viene el adverbio katos o katos, que se traduce como, sirve como una conjunción comparativa que vincula el verbo ete, que es el verbo eimi o soy, de la segunda cláusula con la tercera cláusula, que es, dice la gramática, que es adverbial. El verbo de la tercera cláusula, que no debe confundirse con ete, porque este es ahora otra forma de ese mismo verbo ser, ahora se traduce sois, incluye su propio sujeto, humeis, y está en tiempo presente, está en voz activa y en modo indicativo. El modo indicativo es el modo declarativo, señalando una simple afirmación o una interrogación. Acaba de parpadear la lámpara. Titiritar, no, titiritar es de frío, ¿no? Parpadear decimos también en Centroamérica. ¿Alguien que me confirme? Bueno, acaba de hacer una intermitencia la luz. Espero que no perdamos nuevamente o no hayamos perdido. ¿Alguien que me confirme si estamos conectados? Creo que sí, ¿no? 10-4, 10-4. Eso, gracias, José, gracias, bendiciones. Sí se dice parpadear acá también. Perfecto. El modo indicativo, decías, el modo declarativo que señala una afirmación o una interrogación. Es el modo de la certeza, dicen los gramáticos en griego. Luego viene el término azumoi. El término azumoi es sin levadura. El predicado nominativo es el equivalente al sujeto por medio de el término que se traduce sois, el cual es un verbo copulativo. ¿Qué significa un verbo copulativo? Es un verbo que va a conectar lo que se viene diciendo anteriormente con lo que se va a continuar diciendo. Así que Pablo está declarando, modo indicativo, que la iglesia en Corinto es ahora, tiempo presente, es decir, acción continua en tiempo presente, sin levadura. Y él cita esto como apoyo para el mismo propósito que él procura cumplir a través de su mandamiento, el cual da en la primera cláusula, a saber, que la iglesia pueda ser una nueva masa. Es interesante observar que los verbos de cada una de las tres cláusulas en esta solitaria oración está en diferentes modos. Así lo eligió el Espíritu Santo y no lo eligió en vano. Recuerde la ley de la parsimonia. Dios no hace nada que no sea necesario. Nunca hace algo de más. El modo de un verbo define, según la gramática, su relación con la realidad. Y en este aspecto, la acción del verbo es o real o potencial. Si es real, el modo es indicativo. Si es potencial o contingente, o sea que puede darse, puede pasar, el modo es, dice, subjuntivo, optativo o imperativo. Otra vez, los detalles sobre ello se verán en una clase de gramática, que no les daré yo. Dependiendo de la distancia a la cual se aparta el verbo de la acción. De acuerdo a eso, se va a declarar, se va a categorizar o se va a clasificar el verbo. En la cláusula principal, Pablo manda a la iglesia a limpiarse de la vieja levadura, modo imperativo. En la siguiente cláusula se presenta el objetivo de su mandamiento, el cual es que puedan ser nueva masa, modo subjuntivo. La tercera cláusula contiene la declaración de Pablo en cuanto a que ellos son sin levadura, modo indicativo, declara cómo están. La importancia de estos modos respecto al significado de la oración, junto con las otras consideraciones gramaticales mencionadas, es evidente. El Espíritu Santo no ha revelado estas tres frases en esos tres modos en vano, sino para que nosotros las estudiemos, las comprendamos mejor, interpretemos de manera más precisa y así podamos escribir, enseñar, expresar a otros una enseñanza que está garantizada, que es pura, tal cual nos la comunicó Pablo a través de su escrito y tal cual la recibieron aquellos que hablaban este idioma originalmente, como
eran los hermanos en la iglesia en Corinto. Bien, entonces, amados, habiendo pasado este trago de Getsemaní, de meternos a la gramática y hablar de modos, imperativos, subjuntivos, optativos, de hablar de verbos copulativos, hablar de toda esta terminología y toda esta situación gramatical, pues lo que le quiero comunicar con eso es que, aunque usted ahora, espero que no todos, pero quizá la mayoría lo vea y diga, no, hombre, yo no me voy a meter, decimos acá en Panamá, en ese arroz con mango, ¿no? Yo no me voy a meter en esa camisa de 11 varas, ¿no? ¿Qué problema es? No. Lo vemos así ahora, pero otra vez, si nosotros por lo menos estudiamos lo básico, lo fundamental de esa materia, hermanos, va a ser algo maravilloso, maravilloso. Ya les digo, yo no puedo adentrarme más en ese tema. Uno, porque obvio, no soy un experto. Y dos, porque no está dentro del alcance de nuestra lección que nos dediquemos hoy o todos estos días simplemente a hablar de asuntos de gramática. Pero nunca, hermanos, nunca, pero nunca, nunca, usted le va a poder extraer toda la riqueza a un pasaje bíblico si usted no lo analiza en el idioma que el Espíritu Santo eligió. Va a entenderlo lo suficiente para salvar su alma, va a entenderlo lo suficiente incluso para enseñarlo a otros, pero nunca, nunca va a obtener todas las perlas de verdad que Dios puso allí en griego, si usted no lo estudia, en griego. Nunca va a encontrar todas las perlas de verdad que Dios puso ahí en hebreo, si usted no lo estudia en hebreo. Y Dios nos ha dado tantos recursos que realmente no hay excusa. Pero avanzando, mis amados, no solamente debemos estudiar nuestro texto semánticamente, no solamente debemos estudiar nuestro texto gramaticalmente, sino que como tercer paso, ya tal cual lo habíamos anunciado en la lección anterior, deberíamos interpretarlo contextualmente. Aunque la oración es la unidad básica del discurso, la parte del discurso que siempre va a ser inteligible, el párrafo es el marco para la expresión y el desarrollo de una idea. El tema del contexto ya lo tratamos en otra lección y solo lo mencionamos aquí con el propósito de enfatizar su indispensabilidad. Sí, es indispensable que no solamente analicemos las palabras individualmente, analicemos las palabras dentro del conjunto, la organización que hay en esa oración, sino que también tomemos en cuenta lo que el autor venía diciendo antes de ese texto y después de ese texto. El contexto siempre va a ser importante. Así que una vez hemos analizado el contexto, que ya dije, no voy a entrar en detalle, pasamos al cuarto paso. El cuarto paso dice, deberíamos interpretar históricamente. Y aquí quiero detenerme un poquito más. Las maneras, las costumbres, la historia, el gobierno, la psicología y cientos de otros asuntos se combinan para darnos el trasfondo histórico de un pasaje. Esta colección de circunstancias existentes de cuando vivían los escritores bíblicos y sus antiguas audiencias afectaban sus motivos y acciones. Y la manera en que los afectaban puede ayudarnos a entender y a apreciar de mejor manera el registro inspirado en cuanto a las razones que produjeron el escrito, los temas tratados y la aplicación que se pretendía entonces y la aplicación que se debe hacer ahora. Unas cuantas preguntas acerca de ciertos pasajes bíblicos nos ayudarán a ver la necesidad del estudio del trasfondo bíblico. Por ejemplo, en primer lugar, vamos a ver unos ejemplos. ¿Por qué Pablo dijo lo que dijo? ¿Y qué quiso decir cuando dijo en Romanos 16:16, saludaos los unos a los otros con ósculo santo? ¿Cómo deberíamos aplicar nosotros lo que él dijo? ¿Deberían las mujeres cristianas en nuestra congregación portar velos como Pablo instruyó a las mujeres de la iglesia de Corinto en 1 Corintios 11? Si no, ¿por qué no? ¿Estaba el Señor interesado primordialmente en el acto de lavar los pies cuando dijo en Juan 13:14, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros?
El tema del contexto es clave en esta discusión, pero incluso las costumbres de la época, la psicología de la gente, los motivos del escritor y otros factores en el trasfondo histórico son claramente esenciales para una comprensión total, integral de las escrituras. Consideremos las preguntas anteriores para que podamos observar la aplicación de la interpretación histórica a un pasaje. Pablo no estaba iniciando una forma especial de saludar en Romanos 16, sino que estaba dando instrucciones acerca de la conducta adecuada en una costumbre que ya estaba en práctica. El saludo acostumbrado de un beso podría, si no se toman las precauciones necesarias, proveer para los deseos de la carne. Así que Pablo instruye en cuanto a la santidad del beso, no a dar el beso, sino a la manera, al propósito, a la mentalidad con la que se da. Es decir, en un sentido moral debe ser puro, debe ser sin pecado, debe ser honesto. De lo contrario, otra vez, va a proveer para los deseos de la carne, como expresaría Pablo sobre otras situaciones en Romanos 13, versículo 14. La costumbre del beso como saludo estaba restringida en su alcance y el beso mismo no era un mandamiento de Pablo. Pablo no estaba ordenándoles que hicieran lo que ellos ya estaban haciendo hacía siglos. Sin embargo, él estaba enseñando la necesidad de que todos los saludos en esa y en todas las culturas sean santos. Con respecto al velo de 1 Corintios 11, no puede negarse que Pablo enseñó a las mujeres a llevarlo puesto, pero el principio de su sumisión al hombre y no la costumbre de la época con respecto al velo como símbolo de esa sumisión es la lección primordial que Pablo estaba dando aquí. En ausencia del mismo trasfondo histórico que le daba el sentido al requisito de los velos en esa cultura, el principio de la sumisión de la mujer, que va hasta incluso la creación, hablar de la autoridad, de la posición del valor, del varón, del orden en que Dios lo creó, de la posición de Cristo también con el varón, todo eso indica que es la enseñanza aplicable en cada cultura. La sumisión de la mujer, no el uso del velo. De la misma manera, la instrucción del Señor con respecto al lavamiento de pies debería analizarse contextual e históricamente. La necesidad de lavado de pie por comodidad de higiene era el resultado de los caminos polvorientos de Palestina y de otras regiones. Para comodidad e higiene se hacía. Y el lavamiento de pies era una señal también de hospitalidad, llevada a cabo generalmente por esclavos. Podríamos leer 1 Samuel 25:41, Lucas 7:44, Juan 13:5 en adelante, que es nuestro pasaje clave, y Hechos 13:25. Así que el Señor en su propio entorno histórico eligió un acto demostrativo que era necesario y útil en su propósito y que requería humildad para realizarlo, que era su punto. El lavamiento de pies que practican algunos en el siglo XXI difícilmente es un ejemplo de obediencia al principio del servicio de humildad que enseñó el Señor. Porque no andan nuestros pies generalmente, quizás las hermanas que usan sandalias mucho tiempo, quizás ellas vivirán esta situación. Y quizás no tanto, porque nuestras calles, la mayoría, son asfaltadas, porque la mayoría de veces quizás ellas andan en transporte, sea selectivo o colectivo, por lo tanto tampoco están en una condición como la de aquellas mujeres y aquellos hombres del primer siglo. Así que no se está realmente imitando al Señor, mucho menos si se hace como una ceremonia preparada, donde ya las personas van aseadas de casa, van con sus zapatos y llegan a aquel lugar solamente a entregarle pies limpios, pies frescos a aquella persona para que haga solo una pantalla, decimos acá, o ¿cómo se le llamaría en Costa Rica? ¿Cómo se le llamaría en Honduras cuando haces algo solo para que te vean, para que crean que lo estás haciendo, pero solo estás, acá decimos haciendo una pantalla, ¿cómo se diría allá? Igual haciendo la pantalla. Haciendo la pantalla. Igual aquí, igual aplica. O apantallando. Perfecto, apantallando, ¿no? Entonces, eso sería hoy.
Sin embargo, el principio de la humildad al servir a los hermanos, ese sí puede y debería practicarse, pero en todas las maneras que lo podemos demostrar, no en el lavamiento de pies moderno, que ya no tiene sentido. Excepto que algún día llegue un hermano en esa condición que llegaban los del primer siglo. Y si usted lo quiere hacer, hermano, yo no se lo voy a prohibir, mas no es un mandamiento. El mandamiento es servir en humildad a los hermanos, buscando formas en que eso se pueda manifestar. No todo punto del trasfondo histórico será relevante para cada pasaje considerado, pero se encontrará una guía sencilla para un examen cuidadoso de la información necesaria respecto al trasfondo histórico de cualquier texto bíblico, si nos acostumbramos a hacerle al texto las preguntas que haría un reportero de las noticias que quizás estamos acostumbrados a ver todos los días. ¿Cuáles son estas preguntas, hermanos? Muy básicas. ¿Quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo? Nosotros podríamos tomar el pasaje de Pablo y empezar a responder cada una de esas preguntas. Voy a ver unas cuantas nada más porque lamentablemente por la caída del fluido eléctrico perdimos minutos, pero voy a responder algunas porque de eso se trata, esta lección número 10. Se trata de que lo que habíamos aprendido, más algunas otras cosas que hemos visto en la introducción y en el contenido, el desarrollo de la lección, la podamos aplicar directamente a un texto y ver cómo todo esto nos ayuda a sacar una información que simplemente leyendo el pasaje en nuestra versión en español o leyendo el comentario de algún autor que nos agrade, que lo consideremos sano, acertado, nos pueda dar. Nosotros podemos encontrar muchísima más información. Porque cuando alguien escribe un comentario, un libro de estos, simplemente está tomando una parte que a él le interesa y es la que te presenta en su libro, en su obra de referencia. Pero él investigó mucho más que eso. Es como cuando tú das un sermón y expones media hora, pero a ti no te tomó media hora preparar ese sermón. Tú estudiaste un montón de libros, espero que sí. Tú estudiaste muchos pasajes de la Escritura, estudiaste muchos libros de la Escritura, usaste obras de referencia, usaste diccionarios, usaste concordancia, usaste tantas herramientas, te llevó tanto tiempo, pero luego expusiste en 30 minutos toda tu investigación. En el caso de este servidor, me toca trabajar, como les he dicho siempre, en un tema para luego tratar de presentarlo en 5 minutos o alrededor de 5 minutos. Pero pareciera que cuando tú lo dices en 5 minutos o en 30 minutos o en 10 minutos en un devocional, pues pareciera que no hubiera mucho trabajo allí. Pero a través de este video quizás muchos hermanos se enterarán de todo el trabajo que hay o debería haber detrás de que nosotros nos paremos en el púlpito a hacer breves exposiciones. Bien, decía, vamos a aprovechar unos minutos para tratar de aplicar estas preguntas a nuestro pasaje que es 1 Corintios 5, 7a y tratar de responderlas. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Quién? Pablo. Con autoridad apostólica, él escribe las palabras enseñadas por el Espíritu Santo que son recibidas como mandamientos del Señor. Esto podemos verlo en la carta en el 1.1, me refiero a 1 Corintios, en el 2.13 y también en el 14.37, donde todavía lo dice de manera más explícita. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son, o lo que os escribo, son mandamientos del Señor. Los destinatarios iniciales, los receptores de la carta, en primer lugar, fueron los miembros de la Iglesia de Dios en Corinto, una iglesia que Pablo había establecido en una labor previa. 1 Corintios 1:2 y Hechos 18 hablan acerca de esto. La iglesia en Corinto era probablemente una congregación de una gran membresía. Esto lo podemos ver en los versículos 8 y 10 o deducir de los versículos 8 y 10 de Hechos 18. Tenía judíos en su membresía, pero era predominantemente gentil y compuesta por ex paganos, con un historial de vida pecaminoso, hermanos, bastante amplio. O sea, vida previa, ¿no? Porque 1 Corintios 6:11 dice, esto erais algunos, pero ya habéis sido lavados, justificados, santificados, ya eran hombres, o deberían ser hombres y mujeres nuevos. De lo poco que dice el Nuevo Testamento, parece
tratarse de una comunidad de creyentes con buenos recursos económicos, pero propensos a la impureza moral. Segunda pregunta, ¿qué? El tema bajo discusión surge de un reporte recibido por Pablo concerniente a la lamentable práctica de un hombre que estaba con la mujer de su padre. La iglesia no solamente toleraba eso, sino que también se había envanecido y se gloriaba incluso del sórdido estado de las cosas que estaban sucediendo en ella. Podemos leer de esto en el 5, los versículos 1 y 2 y el versículo 6. El qué específico de importancia, aquí es el uso figurativo que hace Pablo de la levadura en el versículo 7 en la segunda parte. El estudio sintáctico y contextual nos muestra que la levadura se utilizaba para representar la práctica corrupta que Pablo condena en los versículos anteriores. Pero incluso aprendemos más a medida que escudriñamos a fondo escudriñamos más el trasfondo histórico. Hay prohibiciones especiales en cuanto a la levadura en la ley mosaica, y Pablo hace una conexión con esa legislación en las palabras finales de los versículos 7 y 8 de nuestro texto. Estas prohibiciones se mencionan en Éxodo 12, 34 al 39, Éxodo 13, 3 en adelante y Deuteronomio 16, 3. Aunque Jesús utilizó la levadura para ilustrar, como hemos hablado en la palabra en 5 minutos, el crecimiento de su reino, su uso metafórico está más frecuentemente asociado con la corrupción. Y las palabras de Pablo en el capítulo 6, previas a la mención de la levadura, no dejan duda alguna que cuando introduce la metáfora se está refiriendo a la práctica corrupta mencionada de manera explícita en el versículo 1. Estudiar detalles adicionales del proceso de fermentación de la levadura en el primer siglo, en comparación con lo que hoy conocemos de ese proceso, todavía nos dará mucha más información, pero no la incluiré hoy aquí, ni me detendré mucho en eso, porque es que podríamos sacar muchísima más información, pero les estoy dando solo una muestra. 3. A la pregunta ¿cuándo? Bueno, al tratar de establecer el significado de allí y de entonces, refiriéndonos a Corinto y refiriéndonos al año, pues la fecha o fecha aproximada es de obvia importancia al tratar de identificar el trasfondo histórico. Si yo no sé en qué fecha se escribió la carta, no tengo una idea, no puedo hablar de trasfondo histórico porque no sé qué época de la humanidad estudiar, no podré hablar, no podré entender qué costumbres había, qué situación se estaba dando, dónde vivían estos hermanos, qué situación había a su alrededor, qué condición, en qué condición se encontraba la población allí, etcétera. Entonces es importante que nosotros identifiquemos el trasfondo histórico adecuado, identificando la fecha lo más cercano o exacto posible. La epístola ante nosotros, Primera de Corintios, fue escrita entre los años 53 y el 57 después de Cristo. Y hay evidencia interesante respecto a una fecha muy temprana, como lo era el año 54 después de Cristo. Tomemos esa. La precisión para determinar la fecha podría tener más o menos consecuencias dependiendo de qué estamos analizando en el texto, dependiendo de la enseñanza bajo consideración. Pregunta 4. ¿Dónde? Al igual que la fecha, el sitio geográfico puede variar de importancia o puede variar en su importancia dependiendo del contenido bíblico que estamos considerando. ¿Qué lección queremos extraer o qué propósito tenemos al investigar? Corinto era una metrópoli importante, ubicada en un istmo que se representaba o formaba la autopista del comercio entre Asia e Italia. A Corinto se le conocía como el ojo de Grecia, y usted sabe lo que uno valora su vista, ¿no? Imagínense que hoy tenemos una baja debido a esa situación. Nada grave, ¿verdad? Nada grave para los que después escuchen. El número y el carácter de la población de Corinto, su actividad comercial y su localización le daban a la iglesia allí una oportunidad especialmente buena para crecer, tanto localmente como también para esparcir el evangelio por el mundo. Esa influencia para ganar almas se veía amenazada, se veía en peligro por la conducta a la que Pablo se opone en nuestro texto. Finalmente, por hoy, la pregunta ¿por qué? Mientras Pablo estaba en Éfeso,
se enteró de que la iglesia en Corinto estaba llena de corrupción y de error. Incluso una lectura somera, casual de la epístola, revela que la intención de Pablo era corregir precisamente la situación problemática que reinaba en la iglesia. El interés más importante de Pablo, sin embargo, estaba enfocado en la propagación del evangelio y en las almas que se podían salvar a través de él. Podemos corroborar en Hechos 20:24, segunda de Corintios 4:18 y segunda de Pedro 3:9. Conociendo la devoción de Pablo, demostrada en su disposición a sacrificar la vida si era necesario por la causa de Cristo, tenemos una clara idea de la intensidad con la cual se da el mandamiento que contiene nuestro texto. El trasfondo histórico, entonces, mis amados hermanos, en conclusión de esta parte, es tremendamente valioso en la exégesis. Esa información generalmente está disponible en la Biblia misma y los léxicos nos ayudan en cuanto al estudio de las palabras. Adicionalmente, no debería uno quedarse ahí, adicionalmente debería consultar enciclopedias, diccionarios bíblicos, introducciones a los libros y otras obras de referencia, como también obras de arqueología, obras de geografía, que todavía van a enriquecer más nuestro conocimiento del texto y del libro. Aunque la evidencia considerada en nuestro estudio respecto a 1 Corintios 7, la primera parte, es incompleta, porque otra vez no era mi propósito extraer todo lo que pudiera del texto, sino darles una pequeña muestra que les habrá convencido de que mucho se puede sacar, mucho más de lo que hubiéramos sacado si utilizáramos las herramientas semántica, gramática, contextual e histórica. Incluso si solamente hacemos un estudio como una muestra que hemos dado esta noche, nos damos cuenta de que podemos o estamos en una posición mejor para razonar y alcanzar conclusiones respecto a esta sección de la escritura y cualquier sección que vayamos a analizar con el mismo espíritu, con esa oración, con esa humildad y con las herramientas y con ese conocimiento del trasfondo histórico, pero también con la base o el fundamento del idioma original en el cual fue escrito el Nuevo Testamento. Pablo se dirige a un asunto bastante serio que amenazaba la destrucción de una gran e influyente congregación en Corinto. Él utilizó lenguaje metafórico para agregar fuerza a sus palabras de advertencia. Y la iglesia allí debía entender que no podía caer en el error de dejarse contaminar por una persona que definitivamente no tenía ningún interés en servir a Dios. La iglesia debe ser como un pan sin levadura y los miembros que viven en fornicación son levadura, una levadura que va a contaminar al resto de la masa. Es cierto que el pan será sin levadura, como dice la Escritura, que la iglesia se presentará ante nuestro Señor sin mancha alguna, sin arruga ni cosa semejante, pero eso no va a pasar mágicamente, eso no va a pasar automáticamente, eso va a pasar si nosotros expulsamos a los rebeldes, expulsamos a los desordenados, expulsamos a los inmorales. De esa manera estamos removiendo la levadura y evitamos que contamine o fermente la masa nueva. La palabra aquí, limpiaos, significa, como dijimos, hacer una limpieza a conciencia, una limpieza profunda, detallada, deliberada. Así que es el trabajo de un liderazgo que verdaderamente está atento a lo que está sucediendo y que trata de hacer lo mejor por su congregación. Nosotros ya no somos una masa vieja, somos una masa nueva, porque el Señor así nos ha transformado. Ya no andamos en las prácticas anteriores a nuestra conversión, como bien lo detalla Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 22. La vieja masa estaba totalmente fuera de lugar entre aquellos a quienes Pablo identificó y Dios los tenía por santificados. Decíamos también que la palabra levadura varía en su significado, pero que generalmente pues alude a la corrupción y que en la ley mosaica incluso había prohibiciones duras y castigos duros contra aquella persona que la tuviera cuando en productos donde estuviera
prohibida, obviamente, ¿no? Así que los corintios debieron haber tenido un impacto grandísimo en sus corazones cuando estas palabras fueron leídas, ya decía, en ese idioma, y ellos pudieron entender mucho más profundamente que nosotros, mucho más detalladamente que nosotros, y que yo creo que por más que le demos vueltas y vueltas y usemos herramientas, nada como que te hablen en tu idioma natal. Y estamos hablando de personas que, aparte de tener recursos económicos y como una consecuencia de ello, pues tendrían muy buena educación. Vivían recuerda, el país donde estaban los sabios, los grandes sabios del mundo, ¿no? Entonces, definitivamente que estamos hablando de una congregación que tenía gente muy competente, gente a la que al escribirles esto estaban entendiendo plenamente, profundamente el mensaje del apóstol Pablo. Así que, amados, vamos a quedar allí por esta noche y espero que verdaderamente esta lección nos haya ayudado a ver todo el trabajo que está detrás de ser un predicador, para ir a dar un sermón, para ir a hacer una predicación evangelística, para ir a dar un seminario, para ir a dar una conferencia, incluso para ir a dar consejería o para ir a un debate. Todo el trabajo que requiere esto. También todo el trabajo que requiere dar una clase, porque imagínense, cada pasaje. Nosotros a veces en el nerviosismo queremos llenarnos de pasajes para estar citando allá, citando, y resulta que si todo este es el trabajo que hay que aplicar a cada texto clave importante que vayamos a utilizar en nuestra exposición, pues imagínense que realmente hiciéramos esto con cada uno de esos pasajes, de cuánto sería la extensión de nuestra exposición. Entonces, tengo que decir dos cosas allí antes de cerrar. Primero, que si aplicáramos estos principios, hermanos, nadie se bajaría del púlpito antes de tiempo. Dos, nadie llevaría una retahíla de pasajes que uno no termina ni de buscar el primero cuando ya van citando el tercero, y cuando uno llega al tercero ya van por el noveno, porque es leer, 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 leer para rellenar. ¿Por qué? Porque no han tomado cada texto, no han determinado cuáles son los más importantes o más relevantes a su tema, y no han hecho no han aplicado todo este proceso o han hecho toda esta investigación. Por lo tanto, no tienen mucho que decir y van pasando lo más rápido posible, confundiendo a la congregación, leyendo un montón de cosas que a veces no tienen que ver la una con la otra, saliéndose y desviándose muchas veces del tema porque están citando demasiados pasajes y no todos fueron escritos con el mismo propósito, en las mismas circunstancias, ni a los mismos receptores, ni fueron los mismos escritores. Y por eso, a veces, aunque tenga la palabrita clave como levadura, encontraremos a un Jesús usando levadura en un contexto bueno y encontraremos a Pablo y a Moisés usando levadura en un contexto malo. Entonces, no puedo agarrar todos los pasajes que hablan de la levadura y tratarlos de igual. Así tampoco todos los pasajes que hablan de separación en el matrimonio, no todos los pasajes que hablan acerca de alabanza, no todos los pasajes que hablan acerca de ofrenda, y etcétera. Así todo lo que vayamos a usar en nuestras exposiciones. Entonces, ¿quieren ser maestros? ¿Quieren ser predicadores? Y si ya lo son, ¿quieren ser mejores? ¿Quieren crecer aún más? Pues hermanos, aquí está la clave. Aquí está la clave. Este es gran parte del trabajo que hay que hacer. Imagínense que apenas estamos en hermenéutica 1 y no hemos terminado este curso. Luego viene hermenéutica 2. Bueno, va a haber un descanso entre una y la otra. Y luego vendrá hermenéutica 2, todavía tratando un montón de asuntos más que son importantísimos para poder hacer una interpretación más precisa, más rica, y que por fin podamos cumplir eso que nuestro maestro de homilética siempre soñó, que nosotros tomemos un texto y podamos exponer hasta media hora, 1 hora o 2 horas sin tener que salir de él. Imagínense, solo estamos hablando de 1 Corintios 5:7 y la primera parte de ese texto. No estamos tomándolo completo. Y ya llevamos 2 sesiones, prácticamente sesión y media, para quitar la introducción de ambas, quitando la introducción de ambas, prácticamente sesión y media, solo dedicado a 1 Corintios 5:7a. Y ahora que tomemos un texto que todavía tenga mayor información, más doctrina, hermanos, es una maravilla. Así que
Vamos a quedar entonces hasta aquí por esta noche en nuestra lección número 10, la interpretación semántica, gramática, contextual e histórica de la escritura.